Vamos a orar a Dios. Dios Padre Santo y Misericordioso, te damos muchísimas gracias. Éramos pecadores desde nacimiento, sin nada que ver con nuestra voluntad. Merecíamos ir al infierno, pero tú viniste a cada uno de nosotros a través de la palabra de la verdad y nos salvaste por medio del Evangelio. En este lugar hay almas que aman y desean tu santa palabra y queremos aprender y entender tu voluntad y queremos vivir en el resto de nuestra vida conforme a tu santa voluntad. Pero somos muy débiles, frágiles. A veces delante de ti somos muy necios. Te pedimos que nos hagas entender tu santa palabra y tu santa voluntad. Hoy también, a través de tu palabra, queremos conocer exactamente la verdad y queremos vivir conforme a tu voluntad. Especialmente según tu palabra, estamos viviendo en el último tiempo que está escrito en la Biblia. Todavía alrededor de nosotros hay almas que no recibieron la salvación. Para ellos, nosotros queremos llevar bien la vida cristiana y la vida cotidiana. Y queremos que ellos aprendan tu palabra y entiendan la verdad y reciban el perdón de todos sus pecados por el Evangelio y vayan al cielo con nosotros cuando venga el Señor. Hoy te encomendamos todos nuestros tiempos en tus manos poderosas y misericordiosas. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Vamos a ver la Biblia, Isaías, capítulo 55. En el Antiguo Testamento, la Biblia Isaías, capítulo 55, de versículo 6 a 9. Isaías 55, de versículo 6 a 9. Despacio, pensando en el significado de esta palabra, vamos a leer juntos. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El día de hoy
y vamos a aprender y meditar la Biblia con el tema Dios y hombre. Para entender la verdad, para recibir el perdón de todos sus pecados, para llevar bien la vida cristiana, para vivir en este mundo confiando en Dios. Es necesario que conozcamos, entendamos este tema bíblicamente. Entonces hoy vamos a meditar profundamente sobre este tema, Dios y hombre. Algunos hombres mundanos dicen así: Dios es el ser poco más bueno que humano. ¿Qué les parece? ¿Será? No es así. Algunos hombres dicen así: Dios es el ser poco más sabio, poco más poderoso que humano. ¿Será? Claramente la Biblia dice no. Dios es incomparable con humano. Al ver la Biblia, Números capítulo 23, versículo 19, dice: Dios no es hombre. Dios no es hombre. ¿Quién es el hombre? El hombre es una criatura. El hombre es pecador desde nacimiento, teniendo naturaleza pecaminosa, sin nada que ver con su voluntad. Todos los hombres nacen como pecadores delante de Dios Santo. En todos los días en su vida cometen pecado con el corazón, con el pensamiento, a veces con el cuerpo. Son pecadores. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Dios es el único creador de todas las cosas. Entonces la Biblia, Génesis capítulo 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es el creador. Dios es el gobernador de la historia de humanidad desde el inicio hasta el fin. Entonces, toda la historia de humanidad está escrita en la Biblia. Eres gobernador. Y Dios es el juez. Al ver la Biblia, Hebreos capítulo 12, versículo 23, dice: Dios es el juez. ¿De quién? De todos. Como restación, la Biblia, Hebreos capítulo 9, 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Pero, cuando sea juicio, ¿quién es el juez? Dios es el juez de todos los hombres. Además, Dios es el único Salvador. Al ver la Biblia, Isaías capítulo 43 y la Biblia Hechos capítulo 4, dice que si no fuera por Jesús, nadie podría recibir la salvación. Dios es el único Salvador. Si no fuera por Jesús, nadie podría recibir la salvación. Dios no es hombre. Hombre tampoco. Dios es
incomparables con humano. La palabra que nosotros leímos, la Biblia Isaías capítulo 55, de versículo 6 a 9, ¿de qué habla? Habla de 4 cosas. Hay pensamiento de Dios. Pero el pensamiento de Dios es diferente de el pensamiento de humano. El pensamiento de Dios es más alto que nuestro pensamiento. Hay camino de Dios. Su camino es muy diferente de el camino de humano. El camino de Dios es más alto que nuestro camino. Siendo hombre, siendo criatura, nosotros tenemos que entender y comprender esta verdad. Nuevamente, leamos juntos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Sí se entiende esta palabra? Con su conciencia hay que reconocer esta palabra. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Además, los hombres, conforme pasando el tiempo, ¿qué hace? Siguen cometiendo pecado. Entonces, con el paso del tiempo, los hombres más y más llegan a ser malos. Llegan a ser malos delante de Dios. Entonces, la Biblia, Isaías capítulo 53, versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como oveja. Cada cual se apartó por su camino. ¿Qué creen que significa esta palabra? Los hombres, pasando el tiempo, siguen cometiendo pecado. Hasta que mueran sin recibir el perdón de pecado, ni modo, van a ir al infierno. Así que se puede decir que los que no recibieron la salvación, es decir, los incrédulos, están andando en el camino de la destrucción. Todos los que no recibieron la salvación están andando en el camino de perdición. Al fin van a entrar en el infierno. No es mi palabra, sino la de Dios. Vamos a ver la Biblia, Romanos capítulo 3. Romanos. Romanos capítulo 3. Romanos 3, de versículo 10. De versículo 10. Se los leo. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios.
Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. 16, 17, leamos juntos. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. En el versículo 16 dice, quebranto y desventura hay en sus caminos. En el camino de los incrédulos, ¿qué hay? Destrucción, perdición. Aquí dice quebranto y desventura. En el camino de los incrédulos no hay conocimiento de la verdad. Por eso aquí dice, no conocieron camino de paz. En el camino de los que no recibieron la salvación, no conocieron camino de la paz, sino el de destrucción, perdición. Ellos, muchas personas, sinceramente no tienen el conocimiento de la verdad. Ellos no han recibido la salvación que está escrita en la Biblia. Así que ellos están andando vagabundos, sin conocimiento de la verdad. ¿Ellos qué deben de hacer? ¿Cómo deben de hacer? Ellos tienen que regresar a Dios. Tienen que volverse a Dios. ¿Cómo? Hay manera de volverse a Dios. Al ver la Biblia, Primera de Samuel, en la época de Samuel, en aquel tiempo los israelitas servían y adoraban a los ídolos, a los otros dioses. Para con ellos, un día el profeta Samuel les dijo, ustedes deben de regresar y volverse a Dios. Vuélvanse a Dios. Pero ustedes, antes de volverse a Dios, hay condición de que ustedes tienen que dejar su pensamiento. Hay que dejar su pecado, su dureza, hay que dejar su camino. Después de esto, pueden volverse a Dios. Conforme la palabra de Samuel, los israelitas verdaderamente hicieron así, conforme la voluntad de Samuel. Vamos a ver la Biblia, Primera de Samuel, en el Antiguo Testamento. Primera de Samuel, capítulo 7. Primera de Samuel, capítulo 7, versículos 3 y 4. Primera de Samuel 7, de versículo 3 y 4.
Leamos juntos. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot y de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Nuevamente yo les leo para entender. Aquí dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Tal como dice esta palabra, para que los israelitas se volvieran a Dios, ellos tuvieron que dejar su corazón, es decir, su pensamiento, su dureza, su pecado, su camino. Tal como dice esta palabra, ellos dejaron su camino. Por eso, al leer este versículo, capítulo, podemos conocer Dios hizo que los israelitas conquistaran, vencieran a los filisteos. Hermano, esto es la clave, la manera de volverse a Dios. Esto es la ley de Dios. No hay otra manera. ¿Ustedes quieren volverse a Dios? ¿Quieren servir al Señor verdaderamente? Primeramente, cada uno de nosotros tiene que dejar su pensamiento, su dureza, su idea, su pecado, y puede volverse a Dios. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene misma enseñanza. La Biblia Isaías también. Leamos juntos. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aún siendo ahora también, las almas perdidas, los incrédulos, los que no recibieron la salvación, ¿de qué manera ellos pueden recibir la salvación? ¿De qué manera ellos pueden darse cuenta de la verdad? En caso de los salvos, los cristianos salvos, ellos, ¿de qué manera pueden llevar bien la vida cristiana? En su hogar, ¿de qué manera pueden llevar bien la vida cotidiana? ¿De qué manera los salvos pueden obedecer a Dios? ¿Cómo? Hay que dejar su dureza, hay que dejar su pensamiento, hay que dejar su pecado. Si no es así, nunca puede volverse a Dios. Nunca puede hacer buena obra en su vida, Dios. Hay que dejar su propio pensamiento, su propia idea, su propio pecado,
su propio camino y puede volverse a Dios. Hay que dejar. ¿Por qué? Porque el pensamiento de Dios es más bueno que el de humano. El camino de Dios es más alto, más santo, más limpio que el pensamiento de hombre. Por eso. Perdón por hablar de mi relato personal. Antes de recibir la salvación, hace 25 años, yo llevaba la vida religiosa en otra iglesia. Más de 2 años y medio. Yo me parece que llevaba muy bien la vida religiosa. En aquel tiempo, yo quería hacer la buena obra. Yo quería ser amables para otros. Y también yo trataba de guardar los mandamientos. ¿Para qué? Para ir al cielo. Esto era mi pensamiento. Esta vida era mi camino, mi propio pensamiento, mi propia idea, mi propio camino para ir al cielo. Pero un día, mi compañero me invitó al seminario de la Biblia. Hace 23 años, yo he escuchado el seminario de la Biblia por primera vez. Escuchando y aprendiendo el seminario, me sorprendí mucho. Estas palabras, esta verdad y esta historia está escrita en la Biblia. Me sorprendí. Y con el paso del tiempo, yo llegué a tener temor a Dios. Conociendo mi pecado delante de Dios. Todos mis pecados están escritos en la Biblia. Ciertamente y seriamente me explicó. Yo me di cuenta que era pecador. Yo voy a ir al infierno. Y escuchando y aprendiendo el Evangelio, yo me di cuenta. Yo recibí todos mis pecados a través de la sangre de Jesucristo. Y después, yo llegué a conocer que Jesús es el pensamiento de Dios. Jesús es el camino de Dios. Jesús es la respuesta de Dios para con todos los hombres. Y yo conocí a Jesús es el camino de Dios. Entonces, al ver la Biblia, San Juan, capítulo 14, versículo 6, dice, Jesús dijo así, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dice, Jesús mismo dice así, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sino por mí. Escuchando el Evangelio, verdaderamente yo me di cuenta
Jesús es el pensamiento y el camino de Dios y la vida eterna. Vamos a pensar todo el pensamiento de Dios, todo su camino, todo su plan, todo su amor, toda su misericordia. ¿Dónde están? ¿Dónde están? En la Biblia. En la Biblia está escrita el amor de Dios, su misericordia, su plan hacia nosotros. Pero, lamentablemente, acerca de la Biblia, el pensamiento de Dios y el pensamiento de hombre es muy diferente. Los hombres piensan y dicen así: Jesús es una religión de entre muchas religiones. La Biblia es una sagrada que de entre muchas sagradas. ¿Qué les parece? ¿Será? No es así. Jesús no es religión, sino el único Salvador de cada uno de nosotros. La Biblia no es una sagrada, sino la verdad. Es muy diferente de el pensamiento de humano. La Biblia, Dios dice. Entonces, San Mateo, capítulo 24, versículo 35 dice: el cielo y la tierra pasarán. Sí, claro que sí. El cielo y la tierra pasarán. Jesús dice: pero mis palabras no pasarán. No pasarán. Quiere decir que Dios hace que su palabra sea cumplida sin falta. Desde la eternidad hasta la eternidad. La palabra sin falta se cumple. No solo nuestro mundo, sino también el mundo venidero. También la Biblia, San Lucas capítulo 16, dice: la palabra de Dios es más grave, más grande, más importante que universo. Universo. Incluso la Biblia dice así. Veamos juntos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. ¿Qué creen que significa esta palabra, hermanos? Nuevamente yo los leo. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Como nosotros sabemos muy bien, la Biblia es el libro que tiene la autoridad de Dios. En la palabra, en la Biblia, hay autoridad de Dios. Además dice, letra roja, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. ¿Qué les parece? Esta palabra se refiere a que Dios también obedece a su palabra. Tanto que la Biblia, la palabra de Dios, la palabra es más grave, más importante, más que universo. Verdaderamente, si cada uno de nosotros seriamente cree
en esta palabra no ha de ver, no ha de dejar la unión de la iglesia, ni comunión de la iglesia. Como sabemos muy bien, la Biblia San Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dios es la palabra. La palabra es Dios. Dios nos enseña la verdad. La palabra nos enseña la verdad. Dios nos guía al cielo. La palabra nos guía al cielo. Entonces, para ir al cielo, ¿qué debe de hacer? Hay que dejar su pensamiento y su camino. Hay que entregar nuestro pensamiento, nuestro camino, nuestra vida en el camino de Dios, en la palabra de Dios. Entonces tenemos que obtener la sabiduría de Dios a través de la Biblia. Leamos juntos. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Aquí dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Para decirles directamente, en esta palabra, la sabiduría, la inteligencia, ¿a quién se refiere? En esta palabra, la sabiduría, la inteligencia, se refiere a Jesús, el único Salvador. Jesús es la sabiduría de Dios. Jesús es la inteligencia de Dios. Entonces, toda la Biblia testifica, trata de explicar sobre Jesús. Entonces, sabemos muy bien, la Biblia San Juan dice, escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os que tenéis la vida eterna, y en ellas tenéis la vida eterna, y las que dan testimonio de mí. Perdón. Yo soy. Vamos a buscar la Biblia, San Juan capítulo 5. San Juan, capítulo 5, versículo 39. 39, leamos juntos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras significan la Biblia. La Biblia. Toda la Biblia testifica, explica acerca de Jesucristo, para que todos los hombres reciban el perdón de pecado, obtengan
la vida eterna. Por eso a través de aprender la Biblia correctamente pueden recibir la salvación, la vida eterna. No solo esto, después de recibir la salvación, aprendiendo y teniendo comunión, a través de llevar bien la vida cristiana, podemos recibir el galardón en el cielo y la gloria. Esto es un regalo de Dios para con cada uno de nosotros. Siempre Dios les quiere dar regalo eterno, la gloria eterna. Esto es la voluntad de Dios. Esto es su pensamiento. Por eso vamos a pensar, considerando la eternidad. Pensando en la eternidad, vamos a pensar dos cosas. El ganar mucho dinero y el aprender la Biblia correctamente. De entre los dos, ¿cuál es más importante? Pensando en la eternidad, ¿cuál es más importante? El aprender la Biblia correctamente es más importante. Al ver la Biblia, San Lucas capítulo 16, había dos hombres. Un hombre era un rico. Unos años, no sé exactamente 20 años, 30 años, 40 años, no sé exactamente, pero siempre este rico, él tenía fiesta, tiene fiesta. Él siempre seguía disfrutando su vida. Unos años. Pero cuando murió, él se fue al infierno. Para siempre, eternamente, él ahora también está recibiendo el castigo eterno. La Biblia dice, el castigo eterno. Él no tiene la esperanza, solo tiene desesperanza para siempre. Pero al mismo tiempo, había un hombre que se llama Lázaro. Él era muy pobre. Pero él recibió la salvación. Al contrario, este rico no recibió la salvación. Unos años, él siempre seguía disfrutando su vida, su tiempo. Al contrario, este mendigo, Lázaro, él recibió la salvación. Él tenía mucho padecimiento. Él tuvo que pasar las aflicciones. Pero cuando murió, él fue al paraíso, o sea, al cielo. Ahora está el cielo. No solo ahora, sino para siempre. Para siempre, él está disfrutando la alegría, el gozo, la paz y reposo. Para siempre. No temporal, sino para siempre, para eterno. Vamos a pensar, pensando en la eternidad, un rico en este mundo, un mendigo Lázaro, de entre los dos, verdaderamente, ¿quién es el rico? ¿Quién es el rico? Lázaro, el que recibió la salvación. Entonces, mientras cada uno de nosotros viva en este mundo, hay que pensar sabiamente, hermanos. Pensando en la eternidad. Cada uno de nosotros tiene el Espíritu, que es la imagen de Dios. Así que Dios es eterno. Cada uno de nosotros es eterno. Hay que pensar, hay que vivir sabiamente, conforme la palabra de Dios. Sobre pecado, también es muy diferente entre Dios y
humano. Los hombres son pecadores delante de Dios desde nacimiento, sin nada que ver con su voluntad, por el primer hombre, Adán. De todos modos, son pecadores. Pero no sé si ustedes sepan, cuanto más son malos, cuanto más son impíos, es difícil para entender el pecado. Vamos a pensar, hay dos grupos. Un grupo de los malos. Otro, un grupo de los santos. En medio de los pecadores, en medio de los impíos, ladrones, en medio de los malos, la grosería. De entre ellos, el pecado o no, la grosería. La mentira en medio de los malos, ¿es pecado o no? No es así. La grosería es un lengua, un idioma normal de entre ellos. La mentira también. No es pecado. Pero en otro grupo, en medio de los santos, en medio de los nobles, la grosería, la mentira, ¿es el pecado o no? ¿Quién es Dios? Dios es el ser más noble. Dios es el ser más santo. Dios es santo, justo, bueno. Entonces, delante de Dios, la mentira, la grosería, el corazón adulterio, ¿es el pecado o no? Tanto que va al infierno, ¿o no? ¿Qué les parece? Es el pecado, tanto que va al infierno, hermanos. Por eso la Biblia dice, Jesús dice así. Leamos juntos. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué creen que significa esta palabra? Letra roja dice, cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Según esta palabra podemos conocer delante de Dios el pecado, la grosería. Es el pecado de ir al infierno. Además, la Biblia, primera de Juan 3:15 dice así, el aborrecer a su hermano es que homicida. Solo al el aborrecer a su hermano es la homicida. Lo que pasa es que nadie puede entender ni imaginar acerca de la santidad de Dios. Para decirles de otra manera, los hombres son necios. Hermanos, al ver la Biblia, Isaías capítulo 6, ahí hay los serafines. Serafines. Ellos tienen 6 alas. 6 alas. Pero con 2 alas cubren sus rostros. Y con otros 2 alas cubren sus pies. Y con 2 alas vuelan. Vamos a pensar, ¿por qué
Los serafines significa ángeles, ángeles. Ellos sirven y adoran a Dios de cerca. Serafines. Aún siendo ángeles, con 2 alas, cubren sus rostros, cubren sus pies. ¿Por qué? ¿Qué creen que significa esta palabra? Quiere decir que, aún siendo ángeles, serafines, ellos no son limpios. Ellos no son santos. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Ante Dios, aún siendo ángeles, no son limpios. No son limpios. Por eso ellos cubren sus rostros y sus pies. Si es así, nosotros somos pecadores desde el nacimiento, sin nada que ver con nuestra voluntad. Todos nuestros días cometemos pecado, especialmente con el pensamiento, con el corazón, a veces con el cuerpo. Si nosotros estamos de pie ante Dios para recibir el juicio, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Sin falta, sin recibir la salvación, ni modo. Tiene que recibir el juicio del infierno. Juicio del infierno. ¿Sí se entiende? Sí, hermano, claro que sí. Por eso, el hombre debe tener el temor a Dios. Nosotros no necesitamos tener el temor a los hombres, sino Dios. Pero tenemos que tener temor a Dios. Eres creador, eres gobernador, eres juez y el salvador. Por eso la Biblia dice así, leamos juntos. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Delante de Dios, cualquier pecado es el pecado de ir al infierno. Así como dice esta palabra, los hombres no necesitan tener el temor a los hombres, pero tenemos que tener el temor a Jehová Dios. Sobre el pecado, el pensamiento de Dios y el de hombre es muy diferente. Acerca de el bien, igual, es muy diferente. Algunos hombres viven muy bien. Ellos son muy amables a otros. Y ellos siempre quieren ayudar, apoyar a los pobres, a los necesitados. Viendo ellos, los hombres dicen así, ellos son muy amables, ellos son muy buenos. Por eso ellos van a ir al cielo. ¿Será? De entre ellos, si algunos no creen en Jesús, ¿qué les parece? ¿Pueden ir al cielo? No es así, hermanos. Cada uno de nosotros hay que tener el pensamiento de Dios. Delante de Dios, ¿quién es el bien? ¿Quién es el bien? ¿Qué es el bien? Dios mismo es el bien. Jesucristo es el bien mismo. Dios es bueno. Jesucristo es bueno. Es bueno. Jesús es bien. Dios es bien. Por eso,
Dios vino al mundo tomando la forma del cuerpo del hombre. Eres Jesús. Jesús es Dios, quien fue hecho el hombre y vino al mundo para morir. ¿Por quién? Por cada uno de nosotros. Esto es el bien. Esto es el amor de Dios. Esto es la misericordia verdadera de Dios. Pero aunque son muy amables, ayudan, apoyan a otros pobres, pero no creen en Jesús. No quieren recibir el perdón del pecado. ¿Ellos son buenos? No, no es así. Por eso la Biblia dice, vamos a ver la Biblia, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, 28 y 29. Versículo 28 dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Versículo 29, leamos juntos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Solo Dios es el bien. Solo eres bueno. Dios Hijo, Jesucristo, solo Él es bien. Jesús es bueno y vino al mundo y perdonó todos nuestros pecados a través de su muerte, su sangre santa. Los hombres en este mundo, hay muchos hombres son amables, especialmente los mexicanos, son muy amables. Y también ellos quieren ayudar, apoyar a los necesitados. Humanamente son muy buenos. Quiero que ellos vayan al cielo, pero la Biblia no dice así. Solo Jesús. Dios es bueno. Entonces, los que aprendan a Dios, ¿quién es el bien? Los que creen en Dios, los que creen en Jesús, ¿quién es el bien mismo? Son buenos, son buenos. Vamos a ver la Biblia, San Mateo 20. San Mateo 20. San Mateo 20, versículo 15. San Mateo 20, versículo 15. La palabra del Señor es Cristo. Leamos juntos. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Jesús dice, yo soy bueno. En otra palabra dice, Dios es bueno. Dios es bueno. Jesús es bueno. Es el bien. Dios es el bien. Acerca de el bien,
La Biblia, Proverbios capítulo 8, detalladamente está explicando sobre el bien. ¿Qué es el bien? ¿Quién creen que es el bien? El bien es Jesucristo, Jesús. Por eso, Proverbios capítulo 8 sigue explicando sobre Jesús. ¿Quién es Jesús? Es el bien de Dios, el pensamiento de Dios, la respuesta de Dios y el camino de Dios. ¿Quién es? Jesús. Jesús. Por eso nosotros también, ahora nosotros estamos aprendiendo la palabra de Dios. Ustedes son buenos. Son buenos. Es la manera de ser bueno. Hay que pensar conforme el pensamiento de Dios, que está escrito en la Biblia, que es bueno. El recibir la salvación es el bueno, el bien. El ir al cielo es el bien, es bueno. Al contrario, no aprender la palabra de Dios es malo. No ir al cielo es maldad, es maldad. El temer a Dios es bueno, es el bien. El menospreciar a Dios, menospreciar a la palabra, malos. Es la maldad, el pecado. Por eso la Biblia, Jeremías capítulo 2 dice así, leamos juntos. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Aquí dice, de cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti. Jesús es el bien. Él murió por todos nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Por Jesucristo, por la sangre del Señor, por su muerte y su resurrección, todos los hombres recibieron la salvación. Si es así, de nuestra parte, ¿qué es nuestro bien? ¿Qué es nuestro bien? El creer en Jesús es nuestro bien, nuestra bondad. El temer a Dios, esto es el bien. Hace 2000 años, en la época de Jesús, en la tierra de Israel, había muchos sacerdotes, escribas, fariseos, intérpretes. Ellos siempre guardaban los mandamientos aparentemente exterior. Ellos siempre aparentemente guardaban los mandamientos, pero en su corazón, a los ojos de Dios, en su corazón estaba lleno de pecado. Pero aparentemente eran muy buenos a los ojos de los hombres. Pero Jesucristo vio el corazón de los fariseos, los escribas, y dijo así: serpientes, serpientes, la generación de víboras. ¿Qué creen que significa? Ellos van a ir al infierno. Van a ir al infierno. Ellos no recibieron la salvación. Al contrario, al ver la Biblia, San Lucas capítulo 23, había un ladrón, un malhechor, que fue crucificado. ¿Dónde estaba? Al lado de Jesucristo. En toda su vida, él cometía mucho pecado. Pero cuando estuvo
a punto de morir, él se arrepintió de su pecado y creyó en Jesús. Él recibió la salvación. Jesucristo hacia él dice así: tú estarás conmigo en el paraíso. Tú estarás conmigo en el cielo. ¿Por qué? Porque este ladrón, este malhechor, creyó en el bien. Por eso él llegó a ser justo. Él llegó a recibir el perdón de todos sus pecados a través de creer en Jesucristo. Cuando pasen la muerte, solo necesitamos Jesucristo. Con el paso del tiempo, yo me di cuenta, es verdad. La respuesta a mi vida, solo Jesús. Solo Jesús. Sobre el pecado, sobre el bien, perdón, sobre el bien. Es muy diferente entre Dios y los hombres. Acerca del valor del hombre, también. Delante de Dios, cualquier hombre es muy precioso, porque cada quien tiene el espíritu, que es la imagen de Dios. Muy precioso, muy precioso. Al ver la Biblia, San Juan capítulo 4, había una mujer samaritana. Ella ahora estaba viviendo con sexto marido. Sus vecinos, todos dieron así. Ella, la mujer adúltera. Ella también merece al infierno. Es natural. Dicen así, sin falta. Pero Jesús le perdonó incondicionalmente. ¿Por qué? Porque Jesús consideró en alma y el espíritu de ella. Al ver la Biblia, San Juan capítulo 8, había una mujer sorprendida en adulterio. Los sacerdotes, los fariseos, ellos no trataron a la mujer sorprendida en adulterio como una persona normal. Pero Jesús le perdonó. Dios la amó. ¿Por qué? Porque ella también tenía el espíritu que es imagen de Dios. Nosotros también. Si nosotros no hubiéramos sido el ser precioso, Dios no hubiera muerto. Pero cada uno de nosotros es muy estimado a los ojos de Dios. Muy precioso. Leamos juntos. Porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dios es eterno. También el destino de nuestra alma, el destino de nuestro espíritu, tiene el destino eterno. Entonces, no es demasiado repetir la importancia de la salvación de alma. Por eso, al ver la Biblia, San Mateo, capítulo 16, Jesús dice, un alma es más precioso. El alma es más preciosa que mundo, la tierra. Aquí hay muchas almas.
Dios los amó y perdonó. Recibimos la salvación. Cada quien es muy precioso. Por eso los cristianos salvos también tienen que pensar muy preciosamente acerca de los hermanos. No tenemos que chismear. Cada quien es muy precioso. Sobre el interés también. Sobre el interés entre Dios y hombre es muy diferente. Normalmente los hombres tienen interés acerca de política, economía, cultura o la manera de ganar dinero. ¿No es así? Sí, ¿verdad? Pero Dios es diferente. En el tiempo del Antiguo Testamento, siempre Dios, su interés estaba en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios quería preparar la venida de Jesucristo, la venida de Salvador. Según la palabra, Jesús vino al mundo y cumplió el perdón de todos nuestros pecados y ascendió. Y Dios Espíritu Santo vino al mundo. Hasta ahora está haciendo la buena obra en la iglesia. En nuestro tiempo, ¿dónde está el interés de Dios? ¿Dónde está? En la iglesia. En la iglesia. Entonces la Biblia, Efesios capítulo 1 dice, Jesús es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo del Señor. La iglesia es los santos, los que recibieron la salvación. Para decirles de otra manera, somos iglesia, el cuerpo del Señor. Todo el interés de Dios está en la iglesia. Leamos juntos. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Leyendo esta palabra, ¿de qué ustedes entendieron? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Somos iglesia, somos el cuerpo de Señor. Pero, tal como dice esta palabra, la iglesia está sobre todas las cosas. ¿Sí se entiende? Tal como dice esta palabra, la iglesia está sobre todas las cosas. Para decirles otra manera, nosotros estamos sobre todas las cosas. La Biblia dice que la iglesia, los cristianos salvos, son la esposa de Cristo. La esposa de Cristo. Por lo cual, cuando sea la segunda venida de Jesús en el aire, los salvos como esposa de Señor va a ser tomado para ver al Señor en el aire. Hay que entender esta verdad. Estamos sobre todas las cosas. Por eso el interés de Dios está en la iglesia, está en la salvación del alma. De nuestra parte, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que salvar a las almas perdidas. Tenemos que hacer que nuestra familia, nuestro vecino, nuestros queridos, nuestros conocidos, no vayan al infierno. Tenemos que hacer. Así que la Biblia, Proverbios capítulo 24, dice así, leamos juntos.
Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pasa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Versículo 11 dice, libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. En esta palabra, la palabra muerte, ¿se refiere a la muerte carnal? No es así. En esta palabra muerte está escrita en la Biblia, Apocalipsis capítulo 20. La muerte segunda, el lago de fuego, o sea, el infierno. El infierno. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro del infierno. ¿Con qué podemos salvar a los que están en peligro de la muerte segunda? ¿Con qué? ¿Con qué? Esta es la Biblia. Es la palabra de Dios. Especialmente la palabra que testifica a Jesucristo, quien es el único Salvador. O sea, el Evangelio. El Evangelio. Tendremos el seminario de la Biblia en el mes julio, 3 de julio, hasta 7 de julio. Ojalá que todos los hombres que están aquí asistan al seminario de la Biblia. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que confiar su fe. Cada uno de nosotros tiene que confirmar su salvación. Y vamos a invitar nuestros queridos hermanos. Dios no es hombre. Dios es muy diferente. Su pensamiento, su camino es muy diferente de los de Dios, los de hombres, muy diferente. Siempre Dios nos quiere dar las cosas. Siempre Dios nos quiere dar las cosas, bendiciones. Al ver la Biblia, Proverbios capítulo 30, versículo 15, hay dos hijas de sanguijuela. Ellas siempre, ¿qué dicen? Dame, 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 dame. Tal como dice esa palabra, los hombres mundanos siempre dicen, dame, dame. Quiere recibir, quiere obtener, quiere tener las cosas materiales, las cosas mundanas, las cosas visibles. Pero Dios, al contrario, siempre Dios quiere dar las bendiciones, bendiciones espirituales, bendiciones eternas. Al ver la Biblia, Hechos capítulo 17, Dios nos dio la vida y alimento y todas las cosas. Al ver la Biblia, Romanos 1, Dios nos dio la salvación. Al ver la Biblia, 1 de Corintios capítulo 15, Dios nos da la victoria. Al ver la Biblia, Filipenses capítulo 4, Dios nos da el poder. Al ver la Biblia, Hebreos capítulo 11, Dios nos da el galardón, la gloria. Jesucristo nos dio su vida, su sangre, la salvación eterna. Entonces, somos hijos de Dios.
tenemos que seguir la postura de Dios. Tenemos que dar las cosas a otros, a las almas perdidas. Es bueno el dar las cosas. Esto es la vida de los salvos, hermanos. Si no es así, nadie puede recibir la salvación a través de nosotros. Vamos a ver la Biblia, San Lucas capítulo 6. San Lucas capítulo 6. Versículo 38. Versículo 38. San Lucas, capítulo 6, versículo 38. Leamos juntos. Dad y se os dará medida buena, apartada, remecida y rebosando, darán de vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dice así, dad y se os dará medida buena, apartada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ahora esta palabra, Señor Jesucristo, nos enseña acerca de la clave de recibir las bendiciones por Dios. Ahora esta palabra nos enseña la clave, la manera de recibir las bendiciones. Para decirles de otra manera, ¿quiénes son los salvos? Cristianos salvos son los que reciben las bendiciones por Dios a través de dar las cosas a otros. Esto es la manera de Dios. Es diferente del pensamiento de humano, es muy diferente. Pero solo los que pueden experimentar esta palabra a través de experiencia. Hay que hacer la obra conforme a esta palabra. Si es así, usted y yo podemos experimentar. La palabra es la verdad. Dios cumple su palabra sin falta. Entonces, la vida de los salvos es muy diferente de los incrédulos. Así que la Biblia, Hechos 20, dice así, leamos juntos. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Verdaderamente pueden creer, confiar en esta palabra si hagan así. Si hagan así, si hacen así, sin falta, Dios nos dará las bendiciones y regalos. Pero cada quien necesita la fe hacia Dios. Hay pensamiento de Dios. Hay pensamiento de humano. Hay camino de Dios. Hay camino de hombre. Pueden ver a los hombres. ¿En dónde? En el camino de los hombres. ¿Sí, verdad? Pueden ver a los hombres. ¿En dónde? En el camino de los hombres.
¿En qué camino podemos ver a Dios? En el camino de Dios. Podemos ver a Dios en el camino de Dios. Pero la Biblia dice, ¿qué creen que es el camino de Dios? Su camino es el camino angosto, el camino de humildad, el camino bajo, el camino de la verdad. El camino de Dios es el camino de humildad. Este camino es muy angosto. Entonces, la mayoría de la gente no quiere buscar el camino de Dios. Solo pocas personas quieren buscar el camino angosto. Pero este camino es el camino de la vida eterna. El camino del cielo. Leamos juntos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta. Es espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Muchas palabras tienen misma enseñanza. Muchas personas, la mayoría de la gente, ellos buscan la puerta ancha, el camino espacioso. Solo pocos hombres buscan la puerta estrecha, el camino angosto. Este camino es el de Dios. Este camino es el camino de la humildad, de la verdad, de la vida eterna. Entonces, para caminar con Dios, tenemos que andar este camino. El camino humilde, el camino muy bajo, el camino de la verdad. Pero este camino es el camino de la vida eterna. Cada uno de nosotros necesitamos bajar nuestro corazón, no solo delante de Dios, sino también a otros hermanos. Siempre tenemos que bajar nuestro corazón. Si es así, Dios va a caminar con ustedes. Vamos a ver la Biblia, Isaías 57. Isaías 57. Isaías, capítulo 57, versículo 15. Isaías 57, versículo 15. Despacio, vamos a leer juntos. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. En media parte dice así: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esto es el camino de Dios. Ahora esta palabra está explicando sobre el camino de Dios. ¿En qué camino Dios está caminando, andando? El camino de humildad. Para decirles de otra manera, este camino es nuestra cruz. Nuestra cruz. Hermanos, siempre el asistir
la reunión de la iglesia. Siempre el aprender, meditar la palabra, siempre el predicar el evangelio a las almas perdidas. ¿Es fácil? No es fácil. Es la aflicción de los salvos. Es el padecimiento. Es el trabajo. Entonces la Biblia dice, esto es la cruz de los salvos. Hay que cargar. Hay que tomar su cruz. Su cruz. Leamos juntos. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es la palabra del Señor Jesucristo. Es la palabra del Señor Jesucristo. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hay que tomar su cruz. Hay que cargar la aflicción, padecimiento, como hijo de Dios. De esta manera, las almas perdidas puedan aprender la palabra, puedan entender la voluntad de Dios, puedan recibir el perdón de todos sus pecados. Por eso, hermanos, nosotros, ustedes y yo, tenemos que encomendar nuestra fe, ¿en dónde? En el camino de Dios. En el camino de Dios. Dios sabe muy bien a cada uno de nosotros. Por eso la Biblia dice, Dios conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Sinceramente, nosotros no sabemos ni conocemos nuestro camino. ¿No es así? Nosotros no sabemos nuestro camino. Pero Dios conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Tras nosotros, no solo Dios, no solo Dios, sino también los demonios, Satanás. Ellos también quieren que los hombres mundanos guíen al camino de la maldad, en el camino del infierno. Dios nos guíe al camino de la verdad. Dios quiere que todos los hombres anden el camino de la vida eterna. Por eso, no sé exactamente, de todos modos, quiero que ustedes hayan entendido la palabra de hoy. Ahora nosotros, 2 semanas después, habrá seminario de la Biblia. Nuestro pastor va a predicar, para testificar la palabra y el evangelio. Por eso, primeramente, cada uno de nosotros va a asistir para aprender la verdad, para confirmar nuestra salvación y también, si es posible, vamos a hacer todo lo posible para invitar a nuestros queridos y conocidos. ¿Sí me explicó? Sí, vamos a hacer así. Esto es la vida de los salvos. Hoy hasta aquí, oremos juntos. Padre Dios, te damos muchísimas gracias por habernos salvado y dado nueva vida. Nosotros tenemos la fe de ir al cielo
Pero tristemente, alrededor de nosotros hay muchas almas perdidas. Son amados. Por eso queremos invitar a ellos para escuchar tu palabra y tu evangelio. De esta manera queremos que ellos entiendan la verdad y reciban la salvación y vayan al cielo. Somos débiles. A veces somos muy necios. Te encomendamos todos nuestros tiempos en tus manos misericordiosas. Te pedimos que tú guíes y ayudes a todos los hermanos que están aquí para que lleven bien la vida cristiana hasta que venga el Señor. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Amén. Muchas gracias.